historias que se olvidan, otras que se recuerdan, y luego están las que, cuando alguien las cuenta en voz alta, empiezan a repetirse en otros lugares. Estas tres historias no estaban conectadas entre sí. Nunca lo estuvieron, hasta que alguien decidió reunirlas en un solo relato. En un pequeño pueblo del sur de Chile, los habitantes comenzaron a notar algo inquietante. Algunas personas dejaron de proyectar sombra, no todo el tiempo, no de golpe. Al principio solo ocurría al amanecer o al atardecer. Pensaron que era la posición del sol, un ángulo extraño, un efecto de la luz, hasta que empezó a ocurrir dentro de las casas. Una mujer fue la primera en decirlo en voz alta. Vio a su marido cruzar el pasillo, sin sombra en la pared. Se lo dijo esa misma noche. Él se rió, le dijo que estaba cansada, pero ella sabía lo que había visto. En los días siguientes, comenzó a fijarse más. Cuando él se paraba frente a la ventana, la cortina se movía con el viento, pero el suelo detrás de él seguía vacío, como si la luz lo atravesara. 2 semanas después, desapareció. No hubo gritos, no hubo señales de lucha, no hubo huellas saliendo de la casa. Solo una cosa quedó clara para los vecinos. Antes de irse, su sombra había empezado a aparecer en otros lugares, en casas donde él nunca estuvo, pegada a paredes ajenas, al fondo de pasillos vacíos, en habitaciones donde nadie vivía, siempre con su forma, siempre inmóvil, como esperando. Los ancianos del pueblo dijeron algo que nadie quiso repetir en voz alta. Cuando una sombra empieza a caminar sola, ya no necesita al cuerpo. Desde entonces, algo cambió en el pueblo. La gente camina con las luces encendidas, las cortinas cerradas, y hay una regla que todos siguen, aunque nadie la explique. Nadie vuelve a mirar al suelo cuando camina de noche. No todos los horrores se ven, algunos se reflejan. ¿Qué harías si un día te miras al espejo y algo ahí dentro no te devuelve la mirada? Esta historia no empieza con un grito, empieza con un detalle tan pequeño que casi nadie le dio importancia. En Italia, un antiguo convento fue convertido en apartamentos. Conservaba techos altos, muros gruesos y pasillos largos donde los pasos sonaban demasiado. Era un lugar bonito, tranquilo, silencioso, pero tenía esa clase de silencio que no es paz, sino espera. Todo comenzó con comentarios entre vecinos, en el ascensor, en el pasillo, en mensajes de grupo. Siempre la misma frase, dicha con media risa nerviosa. Oye, tu espejo del baño está raro. Nadie hablaba de fantasmas, nadie hablaba de cosas moviéndose solas, solo del espejo. No estaba roto, no estaba deformado, pero cuando alguien se miraba, el reflejo tardaba en reaccionar. 1 segundo, a veces 2. Lo suficiente para que tu cerebro sienta que algo no encaja, pero no pueda explicarlo. Algunos juraban que el reflejo no parpadeaba al mismo tiempo. Otros decían que la expresión no coincidía. Una sonrisa que tardaba en aparecer. Una mirada que parecía observar, no copiar. Un joven del edificio decidió grabarse. Colocó su teléfono frente al espejo. Empezó a grabar. Se miró y sonrió. En el momento no notó nada, pero cuando vio el video, él sonreía. Su reflejo no. En la grabación su sonrisa desaparece. Se nota que se asusta. Se aparta del espejo. Pero el reflejo no. Se queda ahí, mirando directo a la cámara, no a él, a quien está viendo el video. Días después, el edificio fue desalojado. Una mujer fue encontrada inconsciente frente a su espejo. No había señales de violencia. Seguía respirando, pero no reaccionaba. Pasaron horas antes de que despertara. No gritó, no lloró,
Solo dijo una frase, una sola vez. No quería devolvérmela. Cubrió todos los espejos de su casa. Evitaba cualquier superficie que reflejara. Ventanas, cucharas, pantallas apagadas, porque había entendido algo que los demás apenas empezaban a sospechar. Tal vez los espejos no muestran lo que somos. Tal vez solo nos imitan. Repiten gestos, copian rostros, pero no sienten, no son nosotros. Y a veces algo se equivoca. Algunas cosas se pierden, otras te sustituyen. En varias aldeas del este de Europa, trabajadores sociales comenzaron a registrar un fenómeno extraño. No era algo que apareciera en noticias, no era un caso policial común, era algo más difícil de explicar. Personas que regresaban a casa y sus propias familias aseguraban que ya no eran ellas. Nadie hablaba de posesión, nadie hablaba de demonios. Hablaban de detalles, cambios pequeños, casi invisibles, la forma de sentarse, de mirar, de respirar. Todos repetían lo mismo. Es igual, pero no reacciona igual. No era la cara, no era la voz, no era el cuerpo. Era algo detrás de todo eso, algo que no encajaba. Uno de los casos fue especialmente inquietante. Una mujer desapareció durante 2 días en el bosque cercano a su aldea. Los vecinos la buscaron. La familia llamó a la policía. No había rastro, hasta que volvió caminando por el sendero principal, como si nada hubiera pasado. Su familia la reconoció al instante. Su voz era la misma, su rostro igual, incluso llevaba la misma ropa, pero algo cambió desde el primer momento. Dejó de usar su nombre. Cuando su madre la llamó como siempre, ella respondió con calma. Ese nombre ya está ocupado. Pensaron que estaba en shock, que era trauma, que necesitaba tiempo. Pero los días pasaban y la sensación crecía. No discutía, no lloraba, no se enojaba, solo observaba, como si estuviera aprendiendo a ser ella. Semanas después, ocurrió algo que terminó de romper a la familia. Un vecino regresó del pueblo cercano con una noticia. Había visto a otra mujer, idéntica, mismo rostro, misma voz, misma forma de caminar, pero esa mujer sí respondía al nombre, sí recordaba cosas de la infancia, sí reaccionaba como siempre. Cuando los ancianos del lugar escucharon eso, no se sorprendieron. Solo dijeron, cuando alguien vuelve distinto, alguien más está usando su sitio. Esa noche, muchas casas cerraron puertas y ventanas antes de que cayera el sol. Porque el miedo no era que alguien desapareciera. El miedo era que regresara y que nadie supiera cuál de los dos era el verdadero. 3 historias, 3 lugares distintos, un mismo patrón inquietante. Cuando algo deja de ser tuyo, alguien más lo usa. Si este relato te dejó incómodo, apoya el canal para que más historias crucen el umbral. Cuéntame, ¿cuál de las historias te perturbó más? En el próximo video hablaremos de algo aún peor. Personas que no desaparecen, pero tampoco vuelven. Buenas noches. Y recuerda, si alguien cercano empieza a comportarse casi igual, pero no del todo, confía en esa sensación.